Bien, pues vamos ahora con la liturgia del sacramento. Es el cuarto bloque de esta serie de meditaciones, no vamos a decir pláticas, sino de meditaciones. Llama la atención que en el ritual del sacramento del bautismo, en uno de los puntos, que es el primero, hace la anotación siguiente. Si el bautisterio queda fuera de la iglesia, es decir, del templo o de la vista de los fieles, se organiza una procesión para ir a él. Es decir, que entonces cabe la posibilidad de que el bautisterio esté afuera. ¿Y por qué afuera? Vamos a ver ahora por qué afuera. A las personas que acudan a bautizar a sus hijos en la parroquia de San Isidro Labrador de aquí del Encinar, se van a dar cuenta, está en construcción, pero en unos días el bautisterio estará afuera. ¿Por qué afuera? Porque es con el sacramento del bautismo que nosotros entramos a formar parte de la comunidad que es la iglesia. No tanto el templo, las paredes, sino la comunidad. Con el sacramento entramos a formar parte de la comunidad. Antes no. Por eso, cuando nosotros realizamos el sacramento, es afuera, para que podamos entender allí ese signo, y ya luego es que podemos entrar al templo, a lo que le decimos la iglesia. Pero realmente la iglesia no es el templo, la iglesia es la comunidad. Bien, enseguida el sacerdote hace una monición antes de que hagamos la bendición del agua y la invocación a Dios. En la monición, el sacerdote dice lo siguiente: ahora vamos a hacer la oración de bendición y alabanza a Dios por las grandes obras que Él ha realizado por medio del agua en la historia de la salvación. ¿Qué cosa es la historia de la salvación? Es decir, todo el caminito hasta llegar a Jesús, que es el que nos anuncia el reino. Y le vamos a suplicar que realice también esas grandes obras por medio del agua de la fuente bautismal. E inicia la bendición. ¿Qué dice? ¿Listos? Porque aquí vamos a tener algunas preguntas para el examen. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables por medio de los signos de los sacramentos. Es decir, que los sacramentos tienen muchos signos. Que los sacramentos están revestidos de signos. Y dice, y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. El agua significa entonces, a lo largo de la Sagrada Escritura, el agua nos viene ya hablando del bautismo. Y pongo un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, se abren las aguas, pasa el pueblo y ya que el pueblo ha pasado, ahora sí, vienen los perseguidores, que es el pueblo egipcio, nada más que cuando ellos quieren pasar por el agua, las dos partes de agua, las que se abrieron, se cierran y entonces quedan sepultados allí los egipcios, prefigurara al pueblo de los bautizados. Es decir, el pueblo judío es imagen de los bautizados que quedan libres, mientras que el pueblo judío queda libre de la esclavitud del faraón. El pueblo cristiano, los bautizados, quedamos limpios de pecado, libres de pecado, ya no en la esclavitud. Dios nuestro, fíjense, cuyo hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo
el Hijo de Dios, Cristo Jesús, bautizado por el precursor. ¿Quién es el precursor? Juan Bautista. ¿Dónde lo bautiza? En el Jordán. Y allí es ungido por el Espíritu Santo. Suspendido en la cruz. ¿Quién suspendido en la cruz? Cristo está colgado en la cruz. Quiso que brotara de su costado sangre y agua. Y aquí viene lo interesante, dice, y después de la resurrección, mandó a los apóstoles, vayan y enseñen a todas las naciones. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí me voy a detener un poquito. El bautismo de Jesucristo el Señor, el bautismo de Cristo el Señor, en el Jordán, es un bautismo, el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. ¿A quiénes estaba bautizando Juan? Juan estaba bautizando a todas aquellas personas que estaban arrepentidas, que reconocían su pecado. Entonces Juan decía, ya viene el Mesías, ya viene el Mesías. El que se necesite preparar para recibir al Mesías, el que esté arrepentido de sus pecados, se tiene que venir a bautizar. Muy bien. Y entonces resulta que quien está formado también allí en la fila para bautizarse es Jesús. Y entonces Juan dice, a ver, espérame, que alguien me explique, ¿no? A ver, Jesús, aquí se tienen que formar solamente los que están arrepentidos de sus pecados, porque es un bautismo de arrepentimiento el de Juan. Entonces Jesús, ¿tú por qué estás formado si tú no tienes pecado? Aquí está lo interesante. Jesús se forma porque se hace solidario con nosotros. Es decir, Jesús no tiene pecado, pero es solidario con la humanidad. Jesús se solidariza con la humanidad. Así como decimos que venimos arrastrando el pecado de Adán y que nosotros podemos decir, ¿y a mí qué culpa? Pues si pecó Adán, pues ¿yo qué? Nosotros nos solidarizamos con Adán. Es decir, venimos arrastrando también la carga de Adán. ¿Y qué cosa es esa carga de Adán? Bueno, si tú te das cuenta, nacemos con esa inclinación a pecar. Ese es el pecado de Adán. Cristo Jesús se solidariza. Así como nosotros nos solidarizamos con Adán, Cristo Jesús se solidariza con nosotros y dice, órale, yo también me formo. Esa es una razón. Otra razón por la que se forma Jesús es para validar que lo que Juan Bautista está haciendo no está mal, que está bien. Y está también que él mismo se forma. Una vez que se ha formado Jesús, viene el Espíritu Santo y lo unge. Recordemos que el mismo Juan Bautista dice, yo los bautizo con agua, pero viene otro que los va a bautizar con agua y con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan es uno, el bautismo de Jesús es otro. ¿Sí me explico? A partir de Jesús, el bautismo es con el agua y con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan solamente era con agua porque es un bautismo de arrepentimiento. Y ahí me van a perdonar algunos que vienen cargando agüita del Jordán. Ahí vienen cargando el agua del Jordán. Pues sí, está bien, ¿no? Pero ese bautismo ya quedó atrás. Pero es que es el agua donde se bautizó Jesús. No, esa agua ya dejó de existir. Ahora esas aguas del Jordán ya están muy contaminadas. A veces lo que hacemos cuando llevamos nuestra agüita del Jordán, pues es ahí como que, no sé, a mí me causa cierta extrañeza, pero pues no es nada. Vaya, eso ya quedó atrás. El bautismo de Jesucristo es con el agua y el Espíritu Santo. Pero es que esa agüita del Jordán, ándele, tráigala, la vamos a echar aquí. Pero no tiene nada que ver.
Es más, ya está contaminado. ¿Sí? Les digo para que no digan, ay, es que este niño, luego antes, porque ahora ya los periódicos impresos dejaron de existir, pero antes salía allí las fotos en sociales, el niño fulanito de tal recibió las aguas del Jordán. Pues, qué bueno, ¿no? Pero realmente el bautismo tal es el de Jesús, con el agua y el Espíritu Santo. ¿Va? Bien. Vayan y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Espíritu Santo. ¿Ya? Continúa el sacerdote. Mira ahora a tu iglesia en oración. ¿Cuál es la iglesia en oración? Los papás, los padrinos, los invitados que están. Esa es la iglesia que está en oración. Mira a tu iglesia en oración. Y abre para ella la fuente del bautismo. Que por obra del Espíritu Santo, ahí viene el Espíritu Santo, esta agua adquiera la gracia de tu unigénito. ¿Cuál agua? La de la pila bautismal. Para que el hombre creado a tu imagen, ¿cuál hombre creado a la imagen? Los niños, las niñas que están ahí, y desde luego el hombre como tal, la persona humana, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renace a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. ¿Qué les dije? Ahí está. Por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Y ahí el sacerdote pone su mano dentro de el agua de la pila bautismal y dice, te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, fíjense, descienda por tu Hijo sobre el agua de esta fuente. Ahí va. Para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, es decir, ahí quedan sepultados los pecados, como Cristo estuvo en el sepulcro y resucita, así los niños pasan por el agua, salen, pero resuciten también con él a la vida. Sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con él a la vida. Y luego dice, por Jesucristo nuestro Señor. Bien. Fíjense lo interesante de toda esta oración. Normalmente, cuando se está haciendo esta oración, están los fotógrafos, la madrina que quiere ahí poner al chamaco y que le hacen cuanta cosa, y nos perdemos de la riqueza de esta oración, pero ojalá ustedes pongan atención. Y bien, ahora sí, ya terminada la oración de bendición, vienen dos cosas que son aquí interesantes que las debemos tener en cuenta antes de bautizar al chiquitillo. Vamos, ¿qué pasa? Decía hace unos días una persona, padre, es que yo voy a acercar a mi ahijada al sacramento del bautismo y ella va a quedar limpia de pecado. Y luego, y me dice, mire padre, yo no puedo presentarme al sacramento del bautismo en una situación de pecado, porque la voy a traer a ella, a que quede limpia de pecado, y yo voy a estar en situación de pecado, necesito confesarme. Dije, vaya, qué bueno, porque a los niños los vamos a acompañar, por ejemplo, una manera de acompañarlo. Muchos no son los papás, no son los padrinos, son familiares y se va a bautizar el bebé y dicen, es que vamos a la iglesia porque vamos a acompañarlo de que se va a bautizar. Ah, perfecto. Esa es una manera de acompañar. O no eres papá, no eres padrino, pero eres invitado y vas a la comida y dices, voy a acompañarlos porque se bautizó el niño, se bautizó la niña, y entonces los vas a acompañar. Qué bueno, pues ahora acompáñalos en una renuncia a situaciones de pecado. Antes de que el niño o la niña se bautice, les hacemos estas preguntas. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian? Y la respuesta es sí, renuncio. No es sí renunciamos, porque luego así contestan todos, sí, renunciamos. Es como cuando en bolita decimos, ¿y qué hacemos? Pues que lo linchen. Pues todos, que lo linchen, ¿verdad?
No, a ver, tú solito responde. Tú te comprometes a renunciar al pecado. Sí, renuncio. Porque decir, sí, renunciamos. ¿Quién fue? No, pues todos. No, tú. ¿Renuncian a todas sus obras, es decir, a las de Satanás? ¿Renuncias a todas sus seducciones? ¿A cuáles? A las del diablo. ¿Renuncias? Y ya yo les hago esto un poquito más concreto. Más concreto. ¿Renuncias al uso exagerado de desechable que vas a dar en la fiesta del bautismo? ¿Renuncias? ¿Renuncias a estarte robando la energía eléctrica? ¿Renuncias a comprar cosas robadas que luego se andan vendiendo? ¿Renuncias a estar metido tanto tiempo en el teléfono, ahí en las redes sociales? A veces poniendo cosas de las cuales a ti ni te constan, pero ahí estás metido. ¿Renuncias? Es decir, realmente el padrino, la madrina, los papás que van a acercar a un niño para que quede en estado de gracia, ¿realmente están viendo que necesitamos renunciar a situaciones de pecado para una vida nueva, como el niño? ¿Realmente? Porque si no hay esa renuncia, entonces nada más llevamos al niño por llevarlo, por aparecer, por estar en la foto, pero nosotros vamos a seguir igual. Y al chiquillo cuando crezca, pues lo vamos a hacer igual a nosotros. Entonces el bautismo será así como que un requisito, como decía un papá hace unos días, pues para que cuando se case no se lo estén pidiendo. No, espérame. El bautismo no solamente es para que cuando se case no se lo estén pidiendo, es algo más. Siguientes preguntas antes del sacramento, antes de la agüita. A papás y padrinos, ¿realmente tienen fe? Porque lo que le van a pasar, lo que van a transmitir ustedes, la fe es un regalo de Dios, pero los papás y padrinos son quienes la transmiten. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Creen ustedes? Es decir, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, que es Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen, que padeció, que murió, que resucitó? ¿Ya? ¿Crees en el Espíritu Santo? ¿Crees en la iglesia? Y la iglesia no es el Papa y los obispos y los curas, no, la iglesia eres tú, los bautizados, y esos bautizados que van procurando ser santos. ¿Realmente crees? Porque yo me he encontrado con algunos padrinos, sobre todo padrinos, papás también, que no creen. O sea, no por otra cosa, sino porque se les ve en la cara. En el sacramento del bautismo están como que, pues aquí traemos a este chamaco, ¿no? Pues para que lo bauticen y al rato tengamos una pachangota. O sea, como que bautizar al chamaco es el motivo o es el pretexto para tener una buena fiesta. Pero así que tú digas, creer, se les ve que no. Y yo se los he preguntado a algunos, cuando yo me experimento incómodo en el bautismo, termina el sacramento y digo, oiga, venga, lo noté un poco incómodo, lo noté que no quería estar, los noté. Más que nosotros casi no creemos. Y ese casi no creemos no es que casi no crean, es que realmente no creen. Entonces dígame, ¿cómo caramba vas a ser padrino? ¿Cómo te atreves a presentarte en algo que no crees? Por eso estas preguntas, ¿realmente crees? Antes de entrar en el sacramento, ¿no? Bueno, ya de aquí pasaremos ya propiamente a lo que es el rito bautismal, ¿no? Pero quiero dejarlos muy aquí, muy en claro, estos aspectos, para que ustedes los tengan en cuenta. Aquí que están viendo los videos. Una pregunta del examen es, ¿realmente crees? ¿O te atreves a acercar a bautizar a un niño cuando tú no crees? Amén.